homoeróticas fueron castigadas con la cárcel, con la tortura, con la hoguera. Estas prácticas fueron reprendidas bastante violentamente para esta época y no escapaban al ojo vigilante de la ley. En el proceso de construcción de identidad nacional, el Estado trata de controlar el universo social. Todo esto con el fin de construir un único patrón de relación, que sería la familia patriarcal. La autora Patricia Alvarenga Benítez realizó sus estudios de grado de maestría en Historia en la Universidad de Costa Rica. Es PhD en Historia por la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. En la última década ha dedicado sus investigaciones a estudiar las relaciones interétnicas, los movimientos sociales y la construcción de las relaciones de poder en Centroamérica. Bueno, el artículo llama la crítica a la construcción de la sociedad patriarcal desde el Estado hacia las clases subalternas. Se fundamenta mayoritariamente en registros judiciales de la época, analizando cómo la sociedad, junto con el Estado, ejerció mecanismos de control sobre la sexualidad masculina y ensayaron el escarmiento público para amedrentar a aquellos que se sintieran tentados a buscar relaciones sexuales con otros hombres. El trabajo de Patricia Alvarenga es un acercamiento al papel que deben desempeñar hombres y mujeres en la construcción de una sociedad coherente con los valores occidentales. La sodomía, concepto en mutación. Para la primera mitad del siglo XX, la ley en Costa Rica cimentaba el castigo a quienes llevaban a cabo actos homoeróticos, con la idea de sodomía, concepto colonial que asociaba dicho acto con el pecado. En lo que concierne a la documentación judicial utilizada, la palabra sodomía se utilizaba para estandarizar el delito. El vocablo homosexual se encontraba ya inserto en el léxico legal. Sodomía, como conceptualización del acto, está directamente relacionada con la perversión, la maldad, el pecado, el infierno y el castigo, mientras que la homosexualidad se vincula con la construcción de relaciones homoeróticas, como respuesta a irregularidades en el desarrollo de la personalidad o desviaciones congénitas. El homoerotismo adquiere el significado de desviación, que requiere de atención psiquiátrica, pero siempre arrastrando el peso del pecado nefasto, pues se le ve como la práctica del sexo dejando de lado la procreación. Ahora bien, aunque la conceptualización medicalizada del homoerotismo se empezaba a imponer en el mundo occidental hacia mediados del siglo XIX, su práctica seguía siendo penalizada inclusive hasta bien entrado del siglo XX. La construcción de la identidad homoerótica. Desde la antigüedad se ha determinado cierta distinción entre sujeto activo y pasivo, y no solo desde el punto de vista de la sodomía, sino que también con el rol del hombre como ser que usa y la mujer que es usada. Cabe rescatar que esta conclusión se consiguió a partir del estudio de los documentos judiciales. Ahora bien, como lo demuestran los pocos estudios históricos sobre homoerotismo, el ejercicio del poder masculino se establecía en el acto de penetración fálica, sin darle importancia al sujeto que es penetrado. Así, en América Latina, para la cultura popular existe un sujeto que juega el rol activo y otro el pasivo. Para efectos del tema de estudio, el que sodomiza y el que es sodomizado, siendo este último el considerado pervertido, pues quien se desenvuelve en el papel dominante conserva su masculinidad. En Costa Rica, se sancionaba a ambos actores de la relación sexual. No obstante, se mantenía en vigencia la jerarquización entre macho y marica. De esta manera, los sodomizados son obligados a efectuarse análisis médicos, en los que se llega a comprobar el grado de degeneración congénita que puede tener, como ocurrió en el caso de 2 reos en el año 1916. Asimismo, aunque el médico ya había aclarado que era un tema congénito, para presentar el castigo de prisión, este añade que el sujeto no es irresponsable de sus actos y por tanto está pecando al no renunciar a su propio cuerpo a cambio de no herir la concepción religiosa de la época. En otro caso, sobre un abogado sorprendido en un acto de sodomía, la institución psiquiátrica alude al accionar del profesional como un acto anormal pero completamente involuntario, urgente de tratar clínicamente, siendo este un caso excepcional. Mientras tanto, quienes ocupan un papel protagónico en los juicios de sodomía eran los médicos forenses, quienes examinaban minuciosamente los cuerpos de los sospechosos, en busca de las marcas que dejaba la comisión del delito, imponiendo escrutinio el ano del sodomizado y el pene del sodomizador. En cuanto a los casos, se encuentra un zapatero de 19 años, de apellido Marín, y otro sujeto de apellido Zumbado con 32 años. Este último ya tenía fama de marica, por lo que se le define como homosexual reconocido y al finalizar el proceso se asegura que Marín había recibido dinero por acceder, quedando Zumbado como el que ocupaba la posición pasiva. En San Rafael de Oremuno de Cartago, cerca de 12 hombres acusaban a un policía de llevar a cabo actos de sodomía, pues hacía proposiciones inmorales y les agredía al manosearles dormidos o bajo los efectos del alcohol que él mismo les entregaba. En este caso, se feminizan los demandantes, pues fueron las víctimas del acoso.
La autora enfatiza en que al finalizar los documentos utilizados como fuentes, se puede llegar a concluir que la ley se aplicaba buscando sancionar a todos los que formaban parte del acto homoerótico, utilizando la ley para educar a los hombres que por vicio o por ignorancia caían en tales prácticas prohibidas y así construir una masculinidad comprometida. Los menores sodomizados. En este caso, el orden legal se encarga de normar el acceso sexual a las mujeres y quizás sea la razón por la que los hombres menores se invisibilizan como objetos de agresión. Así, en los juicios por sodomía no se encuentra una relación entre el adulto como responsable y el menor como víctima. En un caso que data del año 1944, en San José, 2 hombres, uno de 16 y otro de 32 años, son acusados por parte de la madre del menor y otros 2 vecinos de cometer actos de sodomía, con lo que se da que el menor queda exento de pena corporal, pero debe permanecer hasta los 21 años en libertad vigilada, mientras que el adulto se le condena a 1 año y medio de prisión. En Alajuela, un jornalero abusa de un menor de 6 años. A esto el juez responde que se trata de una aberración eugenésica. Quizás la manera en que se califica el victimario es por la terrible escena de violencia sexual contra un niño, pero además ya se tiene concebida la idea de que este sector de la sociedad, es decir, los homosexuales, son agresores e incapaces de distinguir entre niños o adultos. Por otro lado, como dato de interés, el juez había propuesto la idea de disminuir la pena de cárcel a 5 meses, pues temía que uno de estos invertidos causara un efecto en una aglomeración de criminales sujetos a la abstinencia carnal. No obstante, la Sala Segunda de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia fija la pena en 1 año y 6 meses en el recinto de San Lucas. Los sodomitas bajo escrutinio del Estado y de la sociedad. Aunque en el hecho matrimonial la vida íntima es respetada, la mínima sospecha de actos de sodomía basta para que policías y vecinos irrumpan de manera violenta en habitaciones, para así contribuir con la justicia. Además, los ciudadanos que pillan a otros en actos de esta índole llegan a elaborar humillantes burlas y controlan físicamente el cuerpo de quienes infringen el orden moral. De esta manera, la homosexualidad se ve como una plaga que debe extirparse con la unión de agentes estatales y los ciudadanos. Así viene un caso en el Parque del Barrio del Carmen en Cartago, donde 2 hombres de 39 y 45 años son sorprendidos por 5 hombres que a altas horas de la noche se desplazaban por la localidad. Estos encontraron a Camilo y Manuel de manera que dejaban la sospecha de estar efectuando actos sexuales, por lo que les reprenden y sin permitirles abrocharse los pantalones, los conducen al cuartel, alegando que les habían encontrado uno encima del otro cometiendo un delito feo. Cuando los acusados se excusan asegurando que estaban defecando, se hacen revisiones del terreno, pero no se encuentra excremento, por lo que solo queda una opción para uno de los acusados: decir que estaba muy tomado, por lo que no recuerda nada, y de esta manera modera el castigo por sodomía. Ya ajeno a casos específicos, muchos hombres son sorprendidos en espacios públicos, pero resulta común encontrarles en sus propias habitaciones efectuando prácticas homoeróticas. Los principales juzgados por sodomía son artesanos o jornaleros, es decir, pertenecientes a sectores pobres de la población costarricense, quienes viven en situaciones que provocan la interacción con muchos hombres, por lo que elevan sospechas. Asimismo, si son solteros y llevan amigos a sus dormitorios. Los métodos para vigilar a sospechosos de sodomía era espiándoles por paredes, ventanas o puertas, entrando violentamente en habitaciones donde hay 2 hombres solos que pueden ser maricones y que afectan la limpieza moral de la comunidad. Además, se utiliza la vieja técnica del fisgoneo a través de rendijas y ventanas. Continuando con otro caso, en 1916, un jornalero y un herrero son acusados por otro reo quien alega que estaban haciendo una sinvergüenzada, por lo que se les extiende el tiempo de encierro al que ya estaban sometidos. A manera de conclusión, se observa una carga del judeocristianismo sobre el concepto médico del homosexual, concibiendo el homoerotismo como un pecado y como una enfermedad. Los jueces y los médicos desarrollan artificios en los que aseguran que las desviaciones congénitas pueden ser controladas, discurso que integra a la Iglesia Católica al aceptar que la homosexualidad es una desviación, pero sin llegar a excluir su expresión perversa. La justicia llegó a obsesionarse tanto con este tema que dejó de lado los atroces abusos sexuales a menores. La autora define un marco conceptual para las palabras sodomía, homoerotismo y homosexualidad, basándose en autores como Grunzinski, Rafael María Jiménez y Jean Alouche.
la autora logra reflexionar acerca de la evolución del concepto de sodomía desde la época colonial y relacionándolo con conceptos más modernos, incluso relacionándolo con la medicina y la psiquiatría. Vamos a tener una entrevista con la profesora Patricia Alvarenga con respecto a la obra Homosexuales u Sodomitas. Profesora, ¿cuál fue la motivación para escribir esta obra? En realidad, el artículo Sodomitas homosexuales, que está planteado el título como pregunta, es un capítulo dentro de una obra mucho más densa que se llama Identidades en Disputa, que tenía como fin el estudio de la construcción de la identidad femenina. Pero bueno, la investigación nos da muchas sorpresas y realmente pues nos inclinamos muchas veces por aprovechar las cuestiones sorpresivas que aparecen. Yo estaba investigando en el archivo judicial y en el archivo nacional sobre casos de agresión a mujeres, sobre demandas que tenían que ver con crímenes de tipo sexual, y me encontré muchos casos de homosexualidad y decidí aprovecharlos. ¿Qué rama de la historiografía ubicaría usted su obra, digamos? Que este tipo de obras que tienen que ver con género, con la construcción de la masculinidad, pues son obras que en alguna forma son transversales. ¿Qué pertinencia o qué relación tiene los sujetos de la época en que trata el trabajo con el presente, digamos? ¿O hay una relación entre historia y presente, digamos? A mí me parece que es importantísimo conocer esta historia. Y les voy a decir por qué. Porque con lo políticamente correcto, todos los prejuicios que tienen que ver con género, con sexualidad, no han sido borrados, ahí están, ahí están presentes. Lo que pasa es que ya las cosas no se nombran con la claridad con que se nombraban entonces. Y yo creo que conocer esta historia nos da elementos fundamentales para entender cómo funcionan las dinámicas de género y de sexualidad de nuestra época. Y a manera de conclusión, digamos, ¿cuál es la conclusión, valga la redundancia, que usted llegó, digamos, con su obra? En el discurso judicial hay una hibridización entre el concepto de sodomita y el concepto de homosexual, que en realidad entran en contradicción, porque sodomita refiere al pecado, a la transgresión, mientras que homosexual refiere a algo que es una enfermedad. Digamos que se consideraba una enfermedad, por supuesto que no lo consideramos hoy una enfermedad, sino un derecho de cada quien de elegir su propia sexualidad. Sin embargo, el concepto religioso de sodomita se impone sobre el de homosexual, aunque ya está presente esa hibridación en la ley. En el caso de los hombres, de la homosexualidad, no existe el concepto de violación. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, con mucho gusto.